Dios grande, Dios bueno, Dios digno de alabar. Ese Dios todopoderoso, al principio de la creación, podemos leer lo que sucedió en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26. Dios diciendo, según la versión Dios habla hoy, entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer, los creó y les dio su bendición. Con eso en mente, voy a invitarle a que incline su rostro y vamos a orar por la palabra de este día. Padre bueno, gracias por tu bondad manifiesta a través de toda nuestra vida, Señor, a través de tu creación, a través del sacrificio de Jesucristo por nosotros, a través del Espíritu Santo, Señor, acompañándonos y redarguyéndonos día tras día. Señor, con esta gratitud y con este reconocimiento de que absolutamente toda nuestra vida depende de ti, queremos rogarte que lo que se exponga hoy, Señor, sea una provocación al corazón para seguirte agradeciendo, para seguirte dando la gloria y honra que mereces, no solo con nuestro canto, sino con las decisiones que están, Señor, tomamos día tras día. Que sea el Espíritu Santo acomodando cada una de las palabras. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos y te agradecemos. Amén. Amén. Tome su lugar. Tome su lugar. Considerar este detalle acerca de la creación del Señor y de lo que dice Dios cuando crea al hombre es sorprendente y es cuando se le considera un poco también desafiante, porque lo que leemos es que dice que cuando Dios tomó la decisión de crear al hombre, lo creó a su imagen. ¿Ha pensado en lo desafiante que es eso para nosotros como creyentes? Porque eso quiere decir que en el diseño original del Señor, algo de lo que hay en nosotros tiene que ser algo de lo que hay en el corazón de Dios, en la esencia de Dios, en la esencia divina. Lo que aconteció después, lo que podemos leer ahí en el libro de Génesis, es que además de crearlo con esa esencia divina, pues el Señor también lo dejó en libertad. Y una de las decisiones que tomó fue ignorar la voluntad del Padre. Abiertamente decidió ignorar la voluntad del Padre. Y cuando ignora la voluntad del Padre y comen del árbol del que explícitamente se les dijo que no comieran, es cuando se corrompe la imagen divina, cuando se corrompe el reflejo fiel que éramos como humanidad de la imagen de Dios, de la esencia de Dios. Porque a partir de ese momento, cuando escuchan la voz de Dios, es cuando tienen miedo. Antes de eso, el hombre y la mujer podían escuchar la voz de Dios y no tener nada. Estar con Él como amigo, estar con Él en intimidad. Pero cuando cometen el error de ignorar la voluntad de Dios, aparece el temor. Es algo que no tenían. Y entonces lo que hacen es esconderse del Dios Padre que los había creado y que había estado al pendiente de ellos y que a pesar del error no dejó de estar al pendiente de ellos. Tan es así que en lugar de consumirlos con total justicia, decide cubrir su vergüenza. Decide proveer para la vergüenza de ellos y ponerles algo encima que eliminara su temor. Pero de ahí lo que sucede es que todo lo que en un diseño original era una imagen fiel de lo que es Dios está corrompido. Ya no funciona igual, ya no es igual. La gracia de Dios proveyó a Jesucristo para que esa vergüenza dejara de estar presente, para que ese miedo dejara de estar presente, y esa es la razón por la que ustedes y yo hoy podemos acercarnos. Y esa es una de las razones por las cuales ustedes y yo hoy podemos tratar de expresar en nuestra vida ese fiel reflejo de la creación de Dios. Podemos volver a ser usted y yo como creyentes
un fiel reflejo de lo que Dios es. ¿Había pensado en eso? ¿Lo tiene en mente? Mire, yo lo voy a ser honesto, cuando yo lo leo y lo vuelvo a leer, sí de repente cae un peso sobre mí, porque digo, yo como creyente puedo ser un reflejo de lo que Dios es. Yo como creyente puedo ser, y Dios me ha capacitado para ser un reflejo de lo que Dios es, en plenitud de lo que Dios es, en amor, en gracia, en perdón, en justicia, en santidad y en todas esas cosas y atributos que ustedes y yo hoy conocemos del Padre. La realidad es que conforme mi vida avanza y pasan unos minutos de que leo esta palabra, pues vuelve a aparecer mi humanidad, una humanidad que está corrompida, una humanidad que sigue cargando el pecado original, pero que también tiene al Espíritu Santo, y entonces está esta lucha constante de ser lo que hoy por gracia de Dios puedo ser y lo que mi carne quiere que sea. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Bueno, eh, hoy festejamos algo, hoy festejamos algo como sociedad, como cultura. Se ha decidido que este día se festeje lo que es un padre, se festeja a los que son padres, y considerar esto a la luz de la Escritura es desafiante, es relevante, es interesante, porque partiendo de esto que acabo de mencionar, que somos hechos a imagen de Dios, nosotros creyentes podemos ser, debemos ser, somos llamados a ser un reflejo de lo que Dios es y de cómo Dios diseñó las cosas. Y por supuesto que eso alcanza a los que son padres. ¿Qué quiero decir? Pues que la paternidad de los creyentes debe ser un fiel reflejo, más bien, puede ser un fiel reflejo de la paternidad de Dios. ¿Había considerado eso? ¿Quién es padre? ¿Quiénes son padres? ¿Quiénes quieren ser padres? Y miren, es algo que sin duda está dirigido hacia los varones y hacia los varones que son padres, pero por supuesto que nos alcanza a todos, porque en el diseño que Dios tiene para los hombres y las mujeres está también el diseño de la familia. Después, en Génesis, cuando leemos que Dios los bendijo, después de su bendición, la bendición es: tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernen, lo dominen los peces y las aves y todos los animales que se arrastran. Y pues no lo dice ahí, pero más adelante en la Escritura sí lo dice. Además de dominar a las bestias y a los animales que se arrastran y a los que se mueven, pues también tiene que dominar a sus hijos, ¿no? El matrimonio también tiene que aprender a dominar a sus hijos, también tiene que aprender a sujetar a sus hijos, también tiene que aprender a educar a sus hijos. Y si el Señor bendijo al hombre con su imagen y con su esencia y con la capacidad de enseñorearse por sobre todos los animales que se arrastraban, que volaban, que nadaban, también Dios dotó al hombre con la capacidad de educar a sus hijos y de bendecir a sus hijos y de ser un fiel reflejo de la paternidad de Dios. ¿No le parece interesante, al menos, el hecho de que cuando hablamos de las personas de la Trinidad aparece un Dios Padre? ¿Qué significa para usted el Dios Padre más allá de lo que podemos leer en las Escrituras? ¿Cómo concibe usted al Dios Padre? ¿Cuál es la relación que tiene usted con Dios Padre? Le voy a decir algo. La primer relación que podemos tener con el Dios Padre va a estar muy marcada por la relación que hayamos tenido con nuestro Padre terrenal. Y entonces, hermano, hermana, sobre todo hermano en este caso, fíjese en la relevancia que tiene la paternidad que usted tiene. Sí, estoy hablando ahora principalmente a los varones y a los padres. Fíjese en la relevancia que tiene su paternidad. Fíjese en la relevancia que tiene la posición que usted, Dios, le ha dado. Porque la forma en la que usted sea padre va a ser la primera forma en la que su hijo conciba a Dios Padre. Si usted es un padre amoroso, responsable, presente, tal y como es la paternidad de Dios, proveedora, protectora, amorosa, ¿qué otro ejemplo le viene hablando de la paternidad de Dios? Si usted es así, el hijo va a tener toda la confianza de acercarse al Dios Padre. Pero si usted es un padre ausente, abusivo, mentiroso, inconstante y tantas otras cosas que pueden aparecer como adjetivos de un padre,
también va a marcar la forma en la que su hijo se va a acercar a Dios. Mire, no sé si usted tuvo la oportunidad de leer la editorial, yo espero que sí, porque ya pasaron 15 días o más, de la editorial de este mes en el programa mensual. Y dice lo siguiente, hay varios versículos y hay varios adjetivos acerca de la paternidad. Lo siento, discúlpenme. Dice que los adjetivos que ponen en nuestro boletín, en nuestro programa mensual, es que un verdadero papá provee, protege, es bondadoso, enseña, guía, disciplina, es ejemplo y ama a Dios. ¿Ya vio todas las cosas, varón, a las que usted fue llamado a ser como padre? Una de las cosas que a veces hacemos como seres humanos es dejar que las cosas acontezcan por sí mismas en lugar de ser intencionales en lo que hacemos. Recientemente yo he platicado con los hermanos que participamos en el servicio, en la música, y una de las cosas que les he comentado es, hay que ser intencionales en lo que cantamos, en lo que escogemos cuando cantamos, no armar una lista por armarla, no decir las cosas por decirlas, no hablar entre canciones por hablar, sino ser intencionales en lo que decimos. Y ese es un ejemplo muy contenido, pero en realidad me parece que a veces el ritmo que propone este mundo nos gana para vivir la vida que Dios quiere que vivamos y justo nos mete en un ritmo de vida donde las cosas se van dando como se van dando, en lugar de ser intencionales con las acciones que tomamos. Y entonces, por ejemplo, a mí me parece que sobre todo los varones, en general, no estoy hablando de todos, tristemente hay excepciones, pero en general los varones padres no tienen problema con proveer, no tienen problema con proteger, no tienen problema con ser bondadosos, al menos cuando sus hijos son pequeños, ya cuando los hijos crecen a veces ya cuesta ser bondadoso. Y no tienen problema con la enseñanza y con la guía. Pero cuando se trata de la disciplina y cuando se trata de ser ejemplo, ahí sí tienen problema, ahí sí hay un problema. Y no lo digo como exclusivo de alguien, lo digo porque aparece la naturaleza humana. Estas cosas que mencioné antes, la provisión, la protección, el ser bondadoso y la enseñanza y la guía, no suelen costar tanto trabajo porque muchas de las ocasiones nacen del pensamiento cultural acerca de lo que un hombre es. Y entonces vivimos en un lugar donde el pensamiento cultural acerca de los hombres es que los hombres, ¿qué son? Fuertes, que no se dejan, que imponen autoridad y que imponen respeto. Y el detalle peligroso está aquí, en la imposición de la protección, en la imposición de la provisión. La provisión no es acorde a lo que Dios dice, sino más bien es por probar que yo puedo proveer. Estoy hablando varones, por favor, varones, atendamos aquí. Por supuesto que atañe a toda la iglesia, pero varones, por favor, pongamos atención. Los varones proveen más con base en, pues es lo que me toca y lo que tengo que hacer. Los varones protegen más por un hecho de demostrar superioridad sobre otros varones o sobre su propia familia. Y son bondadosos pues porque las caritas de los niños a veces los provocan a ser buenas gentes, ¿no? Y eso, aunque se pudiera parecer a la paternidad que Dios tiene, no es en esencia lo que Dios hace, no es en esencia lo que Dios pone. Hace un par de semanas, un martes, yo hablaba acerca del origen de las decisiones que tomamos las personas. Y aunque les repito, todas estas cosas, la provisión, la protección, el ser bondadoso y el enseñar y ser guía, pudiéramos hacerlos y pudiéramos decir como varones que se está cumpliendo con lo que Dios dice, a Dios, más que se hagan todas estas cosas, le es relevante de dónde viene el motivo y la razón por la que usted, varón, hermano, se comporta como se comporta.
Si usted se comporta como proveedor, como protector, como bondadoso y como enseña, porque es lo que le toca y ya no hay nada que hacer, se va a cansar y va a aparecer su humanidad. Y entonces va a ser un problema para su familia. Si usted lo hace porque Dios cambió su corazón y porque usted está consciente de que está siendo la primera persona que debe acercar a su familia completa al Señor, la cosa va a cambiar. Porque entonces está partiendo del hecho de usted haber conocido al Dios Padre. Ustedes y yo necesitamos conocer al Dios Padre, varones, para poder reflejar intencionalmente la paternidad de Dios. No porque es lo que el mundo dice, no porque es lo que la cultura dice, no porque quiero sentirme bien conmigo mismo, no. Intencionalmente porque conocí a mi Padre Celestial, puedo yo ocuparme de reflejar la imagen de Dios. Y mire, a veces cuando lo exponemos de esta manera, pareciera que es una especie de imposición, pero la realidad es que todas estas cosas de las que he hablado y que aparecen en la Escritura son un fruto de la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Y si el árbol no está produciendo el fruto del lugar donde fue plantado, muy probablemente sea un árbol enfermo, sea un árbol dañado, y su fruto no va a ser de bendición para los que están alrededor. Un árbol dañado, un árbol con alguna plaga, un árbol con algún gusano en su fruto o en su raíz, es un árbol que no produce un fruto que se pueda consumir, porque al final produce un fruto dañado. Si alguno de nosotros, varones, si alguno de ustedes, varones, es consciente de que algo está dañando el fruto que usted está produciendo para su familia, este es un buen momento para corregir esos detalles. Y mire, por cuestiones de tiempo, no voy a ahondar mucho en todos estos adjetivos. Voy a invitarlo a que lea de nuevo el editorial del boletín del programa, porque ahí vienen versículos que hablan de todas estas cualidades de un padre. Quiero centrarme específicamente en tres: en la disciplina, en el ejemplo y en el amor a Dios. Me parece que estas tres se vuelven muy relevantes porque, otra vez, mencionando lo que decía al principio, son las que pueden marcar muy fuertemente la forma en la que sus hijos, padres, se acercan a Dios. Y mire, también estoy partiendo del hecho de que usted, padre, quiere que su hijo se acerque a Dios. Pero eso lo sabrá usted. Yo creo, me parece, que como obra como fruto de la obra de Dios en nuestras vidas, si usted, padre, conoció a Dios, va a querer que sus hijos se acerquen a Dios. Pero eso cada uno lo sabrá. Porque puede ser que a usted le importe más que su hijo se titule, o puede ser que a usted le importe más que su hija tenga un buen esposo o una buena esposa, o puede ser que a usted le importe más que a su hijo le vaya bien en la vida, ¿no? Más allá de que se acerque a Dios. Eso le va a tocar definirlo a usted, ¿sí? Pero partiendo del hecho de que yo imagino que usted quiere que sus hijos se acerquen a Dios, voy a invitarle a que considere al menos estas dos cosas: la disciplina y el ejemplo. Hablando de la disciplina, en nuestro boletín dice Hebreos en el capítulo 12, versículos 6 y 7, que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijos y soportan la disciplina. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y a veces en esta parte de la disciplina, yo no sé cómo usted entienda la disciplina, pero sí es relevante que usted medite en cómo entiende la disciplina y qué hace cuando disciplina a sus hijos. Voy a pedir que
que participe en esta ocasión, alguien el que guste y que me diga en qué piensa cuando hablamos de la disciplina de un padre, de su padre. Aquí pueden participar también las hermanas. En un castigo, ¿qué más? Diga. Que le quita el celular, unas nalgadas, un castigo, ¿qué más? Muy bien, sabiduría, ¿qué más? Muy bien, muy bien. Un participante activo de la disciplina. Dijo ahí que con la chancla. Miren, está bien. Yo creo que lo dice la escritura que la vara es útil para corregir al pequeño, pero se ha mencionado también. Y no piensa usted, yo espero que no lo mencionaron, pero ¿no le pasa a usted, sobre todo a los que ya somos de generaciones más pasadas, eh, que la disciplina tenía que ver con gritos? ¿No? ¿No piensa usted? Entonces, mi infancia fue diferente. No lo diga, ya la mayoría de aquí ya no son hijos. Bueno, más bien, no están en posición de disciplina con sus padres. Pero uno de los errores que a veces cometen los varones es pensar en gritos, es pensar en golpes y es pensar únicamente en la chancla, ¿no? Aunque esa parece más de mamá, pero pues también a veces la usan los papás. Uno de los errores es eso. ¿Por qué? Porque los gritos y los golpes suelen aparecer más cuando se está enojado que cuando se quiere disciplinar. La disciplina no necesariamente tiene que ver con un castigo. Si bien es cierto, en este versículo de Hebreos sí habla un poco de un castigo, la disciplina no tiene que ver necesariamente con eso. La disciplina tiene que ver con un estricto lineamiento que se sigue todos los días. Por ejemplo, levantarse todos los días a una misma hora. O por ejemplo, dormirse todos los días a una misma hora. Y no necesariamente tiene que haber golpes para despertar, ni tiene que haber golpes para dormir. Todos los días procurar comer con un horario, todos los días procurar llegar, todos los días de servicio, procurar llegar a la iglesia a la misma hora. Eso es disciplina. Eso es disciplina. El poder formar en los niños un esquema continuo, un carácter continuo, algo que sea. ¿Y sabe qué es lo complicado para nosotros como humanidad y para algunos varones cuando se habla de esta disciplina? Pues que el que tiene que volverse disciplinado primero, ¿quién es? Pues el varón, ¿no? Estoy hablando de los varones, pero por supuesto que también alcanza a las mujeres, a las hermanas. Pero es Día del Padre, Dios los bendiga. El primero que tiene que ser disciplinado es el varón. El primero que tiene que tener una estructura en su vida es el varón. El primero que tiene que haber conocido el amor de Dios para, con amor, disciplinar a sus hijos es el varón. Y mire, voy a decirle algo. Yo creo que en la mayoría de los casos la disciplina que ustedes aplican con sus hijos tiene que ver con la disciplina que aplicaron sobre ustedes, porque esa es la disciplina que conocieron. Y aquí sí entran los gritos, los castigos y las formas en las que usted se las ingenia para hablar con sus hijos. Y entonces, por eso les digo que es bien relevante que ustedes y varones creyentes que están aquí reunidos sean conscientes de que son la primera imagen que tienen del Dios Padre. Porque si su hijo le tiene más temor que confianza, hay algo que no está bien. Porque si su hijo tiene más miedo del castigo que confianza de acercarse para confesar sus pecados, algo no está bien. Culturalmente, la disciplina se asocia con otras cosas y culturalmente los varones estamos más para imponer fuerza que para mostrar amor. Eso no es lo que Dios Padre hace con nosotros. Dios se enoja, Dios castiga, Dios reprende, pero jamás es su primera interacción con nosotros. Su primera interacción con nosotros es a través de la gracia y del amor. Jamás la primera interacción del Dios Padre con su pueblo es a través de la violencia ni de la imposición. Y eso es algo en lo que les invito a que tengan cuidado. Y mire, si ya no tuvo cuidado, Dios es bueno porque perdona. Y por supuesto que eso no cambia nada de lo que nosotros como hijos podemos hacer, pero es algo que marca muy profundamente el corazón de las personas. Ayer platicaba con alguien
y hablábamos de personas de mi edad que crecieron en la iglesia, pero que hoy no están en la iglesia. Y una de las cosas que yo consideraba es el hecho de que los padres de estas personas que ya no están en la iglesia son padres que no fueron buen ejemplo. Son padres que fueron ausentes, son padres que fueron abusivos, son padres que no supieron disciplinar a sus hijos. No que no los regañaran, no que no les pegaran de vez en cuando, no, eso no, que no disciplinaran a sus hijos. Son padres que no supieron disciplinar a sus hijos. Son padres, me voy al segundo ejemplo que les decía que quería considerar, es no supieron ser ejemplo para sus hijos. Una de las cosas que también marca a los hijos es la inconstancia de un padre, y por eso hablaba de la disciplina del propio padre. Si el padre es inconstante, ¿cómo es inconstante? Si el padre le dice, váyanse los domingos a la iglesia, yo los alcanzo, ¿no? Si el padre les dice, ay, deberías orar por los alimentos, pero él no ora por los alimentos. Si el padre les dice, no mientas, ¿no? Pero el clásico ejemplo de, dile que no estoy, ¿no? Esa inconstancia, por supuesto que también marca a los hijos. Si el padre viene y canta y levanta las manos, pero en casa es alguien que es más digno de temor que de... Entiéndame, por favor, lo que le digo. Si alguien viene y canta en la iglesia y ora y predica, pero en su casa es más digno de temor que digno de amor, eso marca a las personas. Eso marca a los hijos. Pequeño paréntesis para los hijos. Nada de lo que estoy diciendo nos exime de lo que Dios nos pide de honrar a nuestros padres. Nada de lo que estoy diciendo, aunque sea una verdad, nos exime de cumplir con lo que Dios dice, de seguir honrando a nuestros padres. Pero vean, hermanos, varones, cómo están agregando cargas sobre los hijos que no son necesarias. Cómo las acciones que ustedes y yo tomamos, varones, pueden traer cargas sobre los hijos que no son necesarias de origen. Lejos de ser un padre que pueda acercar a sus hijos al Señor, aunque en el discurso lo tenga, yo le voy a decir algo y yo espero que lo esté entendiendo, va a complicar que su hijo se acerque a Dios. Va a hacer que sea complicado que su hijo se acerque a Dios. Yo les digo, ayer platicaba con alguien de gente de mi edad que ahorita no es tan fácil que se acerque a Dios. ¿Y cómo decirles que se acerque a Dios cuando sus padres, que dicen que se congregan, que son creyentes, que públicamente hablan de su fe, en su casa no fueron capaces de hacer viva esa fe? ¿Sí nota cómo los padres pueden ser el primer obstáculo para que el hijo se acerque a Dios? ¿Sí nota la relevancia del papel que le dio Dios a usted? ¿Sí nota la relevancia del papel que usted tiene? Porque mire, también lo que sucede hoy en el mundo es complicado y va a ser complicado para todos, y tenemos problemas con la identidad de género y tenemos problemas con la violencia en los países en general, y tenemos problemas con la violencia en este país, y entonces un pensamiento común puede ser que todo está perdido y que es muy difícil. Y ese es el argumento que la gente ocupa para ya no formar familias. Cuando Dios bendijo a Adán y a Eva al principio de la creación, les dijo, vayan y tengan hijos. Vayan y multiplíquense. Es interesante ver que dentro de la iglesia también hay gente que no busque ser familia. ¿Por qué gente dentro de la iglesia buscaría no seguir teniendo familia? Bueno, en unas ocasiones tiene que ver con la familia que tuvo. Estar marcado por la familia que tuvo. Padre, tu ejemplo debe ser más fuerte que lo que el mundo grita. Tu ejemplo del amor de Dios debe ser más fuerte que lo que el mundo grita. El mundo grita cosas contrarias a Dios. El mundo es escandaloso, ruidoso, llama la atención. Es tu labor, Padre,
que ese ruido no gane en el corazón de tus hijos. Es tu labor que el amor de Dios a través de ti sea más fuerte en el corazón de tus hijos. Porque entonces se va a cumplir lo que Dios dice. Y miren, hermanos, si bien es cierto que esto que he mencionado ha tenido que ver con la familia en un inicio, en realidad tiene que ver con algo más grande que desde el principio aparece y que es la razón por la que hoy somos lo que somos, cristianos. Tiene que ver con la gloria de Dios. Una familia acorde al diseño de Dios que sea exitosa no es únicamente para el disfrute de la familia o para el bienestar de la familia, es para la gloria de Dios. Y entonces vuelvo a hablar sobre los varones. Y mire, hablo sobre los varones porque son la cabeza del hogar acorde al diseño de la familia, acorde al diseño de Dios. Por eso hablo con ellos. Pero, hermanas, oren por sus maridos, oren por los que son padres. Porque si su pareja, su esposo, se ocupa de cumplir con esas cosas, usted va a ser bendecida. Hijos, oren por sus padres, porque si sus padres se ocupan de esas cosas, ustedes van a ser bendecidos. Quienes todavía no tenemos familia, descendencia, y están pensando en eso, pongan atención a esos detalles. Varones solteros, los que quedamos. Nuestra labor es esa, no para nuestro deleite, no para nuestro disfrute, sino para la gloria de Dios. Fuimos llamados para mostrar a plenitud el diseño con el que fuimos creados, la imagen de Dios mismo. Solteras, pongan atención en ese detalle. Si ustedes escogen a alguien que tenga eso en la mente y en el corazón, la labor va a ser un poco más sencilla. Miren, para creyentes y no creyentes la vida es complicada. Y el mundo es complicado. Y el mundo está en contra de la fe. El mundo está en contra de los creyentes. Eso es normal, ha sido desde siempre y así va a ser siempre. Pero si ustedes, hermanas solteras, deciden por el rostro, por la cartera o por otra cosa que no tenga que ver con el carácter de Dios formado en el corazón del hombre que escojan, se van a sumar un problema que no es necesario que se sumen. ¿Ya vio cómo a todos nos atañe que los varones seamos buenos padres? ¿Ya vio lo relevante que es la posición que usted tiene, padre, varón? Y como decía hace un momento, seamos intencionales, sea intencional, hermano. Uno de los errores que a veces tenemos como creyentes es pensar únicamente en un Dios de milagros que resuelve las cosas de un momento a otro, que calma las tempestades de un momento a otro, que hace descender fuego del cielo, que resucita muertos, que sana ciegos de un momento a otro, que sana cojos de un momento a otro. Y eso es real, pero a veces nos limitamos a creer en eso cuando en realidad Dios también es un Dios de propósitos y de procesos. Y los procesos llevan tiempo y los procesos cuestan trabajo. Tenemos un Dios de milagros, amén, pero tenemos también un Dios de procesos. Todas estas cosas que dice el boletín y estas dos cosas de las que hablé, de la disciplina y del ser ejemplo, son procesos. Son procesos a los que Dios nos lleva, varones, hermanos. Y lo ideal es que el ejemplo que hoy usted es varón en su casa sea mejor de lo que fue en un principio. Porque eso quiere decir que usted está continuando con el proceso que Dios está haciendo con usted. Si usted se estancó, si usted no es un mejor ejemplo de lo que Dios es,
si usted no es cada vez una mejor fuente de provisión, de amor, de compasión, de ternura, de todas estas cosas que conllevan ser padre, algo hay que revisar, algo hay que poner atención, en algo hay que tener cuidado. Sea intencional, varón, en lo que hace, no únicamente se detenga a orar a Dios. Es delicado esto de que ustedes y yo únicamente creamos que nuestro Dios es un Dios de milagros, porque lo que puede suceder cuando oramos por que Dios nos bendiga con sabiduría es únicamente esperar el milagro de que de un momento a otro yo ya entienda todas las cosas y mi cerebro y mi corazón ya sea capaz de entender y de distinguir todas las cosas. Dios lo puede hacer, pero la mayoría de las veces no es así, la mayoría de las veces es un proceso. Y ese proceso va a requerir de mi disciplina y de mi tiempo y de mi sacrificio. Una de las últimas cosas que no mencioné, pero que curiosamente nuestro boletín pone al final en los adjetivos de un buen padre, es que ama a Dios. Y me parece curioso que se ponga al final porque a mí me parece que es la fuente. Debería ser lo primero. Yo le decía, yo estoy hablando con ustedes con la idea, con la esperanza de que ustedes amen a Dios y entonces ustedes busquen que sus hijos amen también a Dios. Pero si esto no está en su corazón, todo lo que hablé va a ser irrelevante. Todo lo que dije va a ser irrelevante. Porque a usted no le importa tanto que se acerquen a Dios, con que sean buenos hijos basta. Con que no le den tantos problemas va a ser suficiente. Tenemos un Dios de procesos, tenemos un Dios que nos creó a su imagen, tenemos un Dios que espera que ustedes y yo, ahora sí toda la iglesia, seamos un fiel reflejo de su imagen. Pero empieza con los varones, porque empieza en casa, y en casa el principal responsable es el varón. Así que varón, sé intencional. Varón, sé firme, disciplínate. Es necesario porque sigues siendo ejemplo de lo que Dios es para tu familia. Vamos a orar. Vamos a orar. Voy a pedirle a todos los que son padres que se pongan de pie. Todos los que son padres, pónganse de pie. Y acérquense. Acérquense, vamos a orar por ustedes. Miren, a veces cuando se habla desde aquí, más bien, cuando Dios nos habla, suceden dos cosas. La verdad que la palabra de Dios es fuerte para con nosotros porque nos confronta con una realidad que nos cuesta trabajo aceptar. Nos cuesta trabajo aceptar nuestras fallas, nos cuesta trabajo aceptar que no somos lo que podemos ser, hablando de lo que Dios dice. Nos cuesta trabajo reconocer errores. Pero la palabra de Dios lo que hace, además de confrontarnos con eso, es darnos lo necesario para cumplir con la obra que Él mismo nos encarga. Todo lo que el Padre nos pide, todo lo que el Padre nos pone como tarea, nos provee de lo necesario para cumplir con esa tarea. Y lo que Dios espera de ustedes, varones que son padres, los ha dotado de lo necesario para poder cumplir con esa labor. Los ha dotado del Espíritu Santo. Y eso es suficiente, acompañado de un corazón humillado, para cumplir con la labor que Dios les dio. Así que cada uno de ustedes sabrá si necesita ponerse a cuentas delante de Dios, corregir algo, pedir perdón, no lo sé, cada uno de ustedes lo sabrá, porque eso también es algo que provoca el Espíritu Santo. Y también usted sabrá si está encaminado a lo que acabo de mencionar acerca de la paternidad. Si usted ya está encaminado o ya lo hizo, síganle dando gracias a Dios porque la labor no se termina hasta que el Señor nos llame a su presencia. La gente que está allá atrás, hermanas,
Se los mencioné hace rato. Esto por supuesto que les atañe también a ustedes, porque en eso va también su bendición. Hijos, oren por ellos, porque en eso también va su bendición. Es una labor cansada, es una labor difícil, requiere de mucho sacrificio. Dos cosas, pero Dios les dio lo necesario para cumplir con ello. Y es bendición para todos los demás. Así que inclinen su rostro. Iglesia, ore por ellos. Iglesia, ore por ellos, porque al final este es el núcleo, la familia, de lo que al final refleja la gloria de Dios. Esto es relevante porque al final su labor es para la gloria de Dios. Levante su voz y ore por ellos. Acérquese al Padre. Si alguno necesita reprocesar la relación que tiene con el Dios Padre, también es un buen momento. Si alguno tenía más miedo de acercarse a Dios el Padre que confianza, es un buen momento para pedir que eso se corrija, porque de ahí viene todo lo demás. Iglesia, levante su voz y ore. Y ore. Porque al final este es el propósito por el que fuimos creados, la gloria de Dios. Dios Padre, gracias. Gracias, porque nos muestras cómo debe ser un buen padre. Tú eres ese Padre amoroso, tú eres ese Padre presente, tú eres ese Padre proveedor y protector, Señor. Y no hay otro lugar en donde podamos hallar plenitud acerca de estas virtudes. Pero, Señor, como hijos tuyos, también nos has dado la oportunidad de conscientemente ser un reflejo y una imagen de lo que tú eres. Y aquí están estos varones, Señor, a los que les has dado la bendición de ser padre, a los que les has dado la oportunidad de ser padre, Señor, y que han visto cosas agradables que han llenado su corazón, pero que también han enfrentado situaciones, Señor, no solo de su pasado, sino con los propios hijos, que pueden provocar desánimo, que pueden provocar tristeza, que pueden provocar dolor. Y aún en la relación contigo, Señor, cosas que marcan la vida. Pero, Señor, es relevante que estos varones sigan siendo restaurados y provocados a reflejar la paternidad como tú lo esperas, a ser un fiel reflejo de lo que tú eres como Padre, a ser un fiel reflejo de lo que tú eres como Dios. Y, Señor, si ellos son bendecidos, las familias son bendecidas, y si eso es bendecido, tu iglesia es bendecida, y si tu iglesia es bendecida, Señor, tu nombre es glorificado. Así que, Señor, yo te ruego que el Espíritu Santo confirme y afirme los corazones de todos los que están aquí, y de aún de los que no están, Señor, y aún de los que están ausentes, y aún de los que se equivocaron y tomaron malas decisiones, Señor. Provoca el corazón de los varones, padres y no padres, para ser un fiel reflejo de lo que tú eres, para ser un fiel reflejo de tu deidad, de tu bondad. Gracias, Padre. Amor como el del Padre Dios, no lo hay,
nunca lo encontraré. Amor como el del Hijo Jesús, no lo hay, nunca lo encontraré. Su amor es infinito, su amor es infinito, su amor y su bondad, su amor es sin interés, su amor es sin igual. Su amor es infinito, su amor es sin igual. Amor como el del Padre no lo hay. Amor como el del Padre no lo hay. Amor como el del Padre no lo hay. Miren, acabamos de cantar y acabamos de decir que no hay amor como el del Padre. Pudiera parecer contrario a lo que les acabo de decir, porque los estoy invitando a hacer un amor como el del Padre. Sí, la plenitud del amor está en el Padre, pero son la primer línea de prueba del amor del Padre. Así que yo creo que también es un buen momento para que cantemos y digamos: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día será más como tú. De nuevo, yo quiero más. Yo quiero más de ti. Presencia, menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi vida. Para que crezcas tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es para que crezcas tú. Yo quiero menguar, yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todo para gloria y honra de Jesucristo, todo para su gloria. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por sus vidas. Pueden pasar a su lugar y vamos a continuar con este servicio.
Amén. Gracias a Dios por la vida de los hermanos que son padres y por la palabra que se compartió el día de hoy. Hermanos, ¿tenemos visitas que no hayan venido antes? ¿Nadie? ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿hay alguien que haya cumplido años esta semana? ¿Nadie cumpleaños? Qué bueno. ¿Segura? ¿Nadie? Bueno, vamos a... ¿alguien recuerda qué íbamos a hacer el día de hoy, aparte de la comida? El bote misionero. ¿Sí lo trajeron? Espero que sí. Prepárelo y le dejo este lugar a nuestro pastor Armando para que nos dirija en esto.